Luana siempre dijo que en el amor hay dos tipos de mujeres, las que lloran y las que hacen algo al respecto. Miguel era el tipo de hombre que todas recuerdan, alto, encantador, imposible de ignorar, pero también era el tipo de hombre que te enamora, te usa y desaparece. Muchas lo intentaron, muchas terminaron destrozadas, menos Luana, porque una noche, cuando todos pensaban que ella era una más de la lista, Luana hizo algo que nadie supo. Un par de velas, un nombre antiguo y la invocación correcta. Y contra toda lógica, funcionó. Miguel se quedó, pasaron los años. Miguel heredó la empresa del padre. Viajes, casa grande, 2 hijos hermosos y la vida perfecta. Las amigas la envidiaban, la familia la admira. Miguel parece adorarla, pero hay algo que nadie sabe. En el estudio de Luana, dentro de un viejo secreter, hay una pequeña estatua, la imagen de una diosa, la misma que aquella noche escuchó su pedido. Y esta noche, esa estatua no está donde debería estar. Si me acompañás, te vas a dar cuenta por qué. Séntate, puse la pava, tomemos unos mates. Esto es Relatos de Punta Lara. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Luana siempre dijo que en el amor hay dos clases de mujeres, las que lloran y las que hacen algo al respecto. A Miguel lo conocía desde la secundaria. En aquella época ya era de esos pibes que entraban a un aula y torcía el aire. No era solamente lindo, era mejor. Tenía esa mezcla de sonrisa segura, indiferencia y crueldad de elegante que volvía a algunas chicas obsesivas durante meses. Miguel no prometía nada, no hacía falta. Se acercaba, te hacía sentir elegida, te dejaba creer que con vos era distinto y después desaparecía con la misma facilidad con la que había llegado. A Luana la dejó vacía. Durante semanas aguantó las cargadas suaves de sus amigas, las miradas de lástima, el orgullo herido. Después vino lo otro, la tristeza sorda, la sensación insoportable de que había algo roto dentro de ella y de que la vida, por más que siguiera, ya no iba a ser igual. Nadie la entendió cuando cambió. Dejó de llorar, dejó de hablar del tema, dejó incluso de nombrarlo. Fue entonces cuando hizo algo que jamás le contó a nadie. Una vecina de la tía, una mujer seca, de manos oscuras y ojos demasiado tranquilos, le habló una noche de ciertas entidades que no concedían amor, sino dominio. No un novio, algo más profundo, algo más sucio. Sí, así lo llamó la señora. Le habló de una presencia femenina que conocía la miseria del deseo humano mejor que los mismos humanos. Una fuerza que se arrastraba entre velas rojas, perfume dulce, cigarros, promesas dichas con la garganta apretada y nombres susurrados como si fueran llaves. Así, escuchó por primera vez el nombre de Pompashira María Farrapo. Esta mujer le advirtió que no debe confundir a María Farrapo. En vida se llamaba María, que aunque vista con harapos, usa una corona, porque es una reina, que renunció a su trono por amor, terminando sus días en la calle, pero ganando el dominio sobre las almas heridas. Luana no entendía del todo bien quién era, tal vez no quería entender. Le bastó con saber que había mujeres que le pedían hombres imposibles, y lo conseguían. La condición era simple, solo en apariencia, nada era gratis. Si el pedido era oído, la devoción debía durar toda la vida. Un altar pequeño, una copa servida, en fechas precisas sí, velas, respeto, memoria y gratitud. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, olvido. Luana hizo el ritual una madrugada de lluvia, tal y como le dijo la señora, con las manos temblándole, más por deseo que por miedo. 2 velas rojas, una copa, un perfume barato pero intenso, y una imagen pequeña que le vendieron envuelta en un paño oscuro. Pidió en voz baja, aunque ya no recordaría nunca si rezó, suplicó o negoció. No pidió que Miguel la amara, pidió que no pudiera irse. El cambio no fue inmediato, y eso la desesperó durante un tiempo. Pero un mes después, Miguel volvió a buscarla, no con la arrogancia de antes, volvió raro, más atento, más necesitado, como si algo en él hubiese sido girado apenas unos grados hacia ella, y ya no pudiera enderezarse. Empezaron a salir, luego a verse todos los días. Después vinieron los años, y con los años
vino todo lo demás. El padre de Miguel murió de forma prematura. Él heredó la empresa. Compraron una casa grande, viajaron, se casaron. 2 hijos. Un nene primero, Tiziano, y después una nena. A la nena la llamó María Rosa. Dijo que le gustaba cómo sonaba, nada más. Nunca explicó por qué se puso firme con ese nombre. ¿Por qué? No quiso discutirlo con nadie. ¿Por qué? Se sintió extrañamente aliviada cuando la anotaron en el registro. Para entonces, la imagen de María Farrapo ya descansaba dentro del secretero antiguo de su estudio, en el fondo del segundo cajón, detrás de unos papeles viejos y una tela bordó. El altar, al principio prolijo y constante, se había ido reduciendo con los años a una costumbre menos devota y más administrativa. Una vela de vez en cuando, una copa olvidada, un murmullo apurado en fechas especiales. Y como todo, vos tenés un amigo o amiga. Al principio la llamás todos los días y pasa el tiempo. Las obligaciones hacen que te distancies. Al principio un poco y luego con suerte, si te acordás de su cumpleaños. Pero María Farrapo puede ser una gran amiga, pero no la abandones. Cumplía sí, pero cada vez peor. Desde afuera, la vida de Luana parecía perfecta. Sus amigas la envidiaban, algunas seguían diciendo, ya grandes, que Miguel había cambiado por ella, que se había vuelto otro hombre, y en parte era cierto. Miguel seguía siendo atractivo, inteligente, de esos que ordenaban una habitación con la sola presencia, pero alrededor de Luana se comportaba con una dedicación casi religiosa. La miraba demasiado, la llamaba a toda hora, la necesitaba incluso cuando no había necesidad de nada. Eso, que durante años le hizo sentir victoriosa, empezó a inquietarla con el tiempo, porque no había naturalidad en ese amor, había obediencia. Peor todavía, una especie de gravitación enfermiza. A veces Miguel entraba al estudio y se quedaba quieto, como si hubiera ido a buscar algo y se hubiese olvidado de qué. Miraba al secretario con una expresión vacía, apenas frunciendo el ceño. Otras veces se despertaba sobresaltado en la mitad de la noche, empapado de sudor, diciendo que había soñado con una mujer en un basural, vestida de oscuro y ropas rotas, y que no le mostraba la cara. Al principio Luana intentó explicaciones, se rió, lo ignoró, pensando que si lo hacía, él le iba a restar importancia, hasta que dejó de preguntarle qué soñaba. Los problemas empezaron de verdad cuando María Rosa cumplió 8 años. La nena era dulce, observadora, de esas criaturas que parecen escuchar cosas que el resto pasa por alto. Más de una vez Luana la encontró parada frente al estudio con la puerta entreabierta, mirando hacia adentro sin entrar. Una tarde le preguntó qué hacía y María Rosa contestó, con la sencillez brutal de los chicos: «Escucho a la señora». Luana sintió que la sangre le bajaba hasta los talones. «¿Qué señora?». La nena señaló en el interior del cuarto: «La que vive en el mueble». Luana la retó con una dureza innecesaria. Le dijo que no invente pavadas, que dejara de hurgar donde no debía. Pero esa noche, cuando fue hasta el secretario para comprobar que todo estaba en su lugar, encontró el cajón entreabierto y la imagen, que siempre descansaba recostada sobre la tela bordó, estaba erguida, mirándola. No durmió bien desde entonces. Empezó a recordar palabras que había decidido olvidar. El aviso de la vieja que le había hecho el trabajo, la advertencia repetida 2 o 3 veces, como quien sabe que la van a desobedecer. No la guardes como si fuera una cosa, no la abandones cuando te cumpla, no la hagas esperar. Luana intentó corregirse, volvió a prender velas, compró licor, limpió el cajón. Le habló en voz baja a la imagen pidiendo disculpas que ni ella sabía formular. Durante unas semanas la casa pareció serenarse. Miguel dejó de sobresaltarse. María ya no volvió a mencionar a la señora. El miedo se volvió costumbre, y la costumbre siempre termina pareciéndose a la calma. Hasta aquella noche llovía, pero no fuerte. Era esa lluvia fina que, en vez de caer, parece colgar del aire. Miguel había llegado tarde de una cena de negocios y venía extraño, silencioso, con una palidez que ni el whisky le había aflojado. Cenaron poco, los chicos ya dormían. La televisión
quedó prendida sin volumen, derramando una luz fría sobre el living. Luana notó que Miguel no la miraba, miraba detrás de ella. ¿Qué te pasa?, preguntó, obligándose a sonar normal. Miguel tardó bastante en responder. No sé. ¿Cómo que no sabes? Él tomó aire como si lo avergonzara lo que estaba por decir. Hace años que quiero preguntarte algo. A Luana se le secó la boca. Pregúntame. Miguel levantó los ojos. No había enojo en su cara. Había algo peor, cansancio, una tristeza desgastada, antigua, como si acabara de descubrir que llevaba media vida cargando una idea insoportable. ¿Vos hiciste algo para que yo me quedara? No gritó, no la acusó, no hubo dramatismo, y precisamente por eso la frase cayó con un peso atroz. Luana intentó reírse. ¿De qué hablas? No sé de qué hablo, dijo él, llevándose una mano a la frente. Ese es el problema. No tengo pruebas, no tengo recuerdos concretos, solo sensaciones, sueños, momentos en que te miro y te amo tanto que me da miedo, como si ese amor no fuera mío, como si me lo hubieran puesto adentro. Luana quiso levantarse, irse, cortar esa conversación, pero el cuerpo no le respondió. Miguel siguió hablando cada vez más bajo. A veces entro a tu estudio y siento que no estoy solo. A veces veo ese mueble y me agarra una desesperación horrible. Y hoy, en la cena, uno de los tipos llevó un perfume dulzón fuerte y me vino una imagen a la cabeza. Vela, lluvia, tu voz diciendo mi nombre. Luana sintió un zumbido adentro del pecho. En ese mismo instante, desde el pasillo, se escuchó el golpeteo seco de una puerta que se abría. Los dos miraron hacia la oscuridad. María Rosa estaba descalza al pie de la escalera, en camisón, con el pelo suelto sobre los hombros. No parecía dormida, no, tampoco despierta del todo. En una mano llevaba algo pequeño. Sí, era la imagen, la estatuita de María Farrapo. Luana se puso de pie de un salto. ¿Quién te dio eso? La nena alzó la vista lentamente. Tenía los ojos fijos, extrañamente serenos. La señora del estudio. Miguel retrocedió un paso. La lluvia golpeó un poco más fuerte en los ventanales. La televisión titiló durante un segundo. El living pareció encogerse. María Rosa acarició la cabeza de la figura con una ternura mecánica impropia y dijo algo que Luana iba a recordar hasta el día de su muerte. Dice que vos cumpliste tu deseo, mamá. Ahora te toca cumplir lo tuyo. ¿Qué? ¿Qué dice?, susurró Luana sin reconocerse la voz. La nena sonrió apenas, no como una nena, como alguien que repite una frase aprendida hace mucho tiempo. Que la adoración no era hasta que papá se quedara, era para siempre. Miguel la miró a Luana y en sus ojos, por primera vez en décadas, no hubo amor, ni dependencia, ni necesidad. Hubo horror. Entonces, todas las luces de la casa se apagaron a la vez. En la oscuridad, antes de que Luana pudiera moverse, se sintió un perfume dulce, antiguo, envolvente, un aroma de flores pasadas, licor derramado y tierra mojada. Y desde algún lugar del estudio, o del pasillo, o tal vez desde adentro mismo de su cabeza, una voz de mujer dejó caer una certeza suave y final. Lo que se pide con hambre se paga de rodillas. Igual, tu hija es ahora mi amiga. ¿Sabes por qué? Porque ella no me pidió nada, porque me sonrió sin saber quién era. Tranquila, ahora a tu hija la cuido yo. Algunos años después, en alguna ciudad, dos delincuentes intentaron llevarse a una hermosa chica a la salida de un bar. Los vecinos dicen que escucharon a uno de ellos gritar que una mujer vestida de negro con cara de calavera los estaba mirando desde la vereda. Los dos hombres salieron corriendo, conociendo el rostro de las almas. La chica volvió a su casa sana y salva. Sí, se llamaba María Rosa. Buenas noches.